Bueno, les doy las gracias a todos por asistir a esta nueva charla organizada por la Escuela de Administración, Negocios y Servicios y el Campus a Distancia de IP Chile. Hoy nos acompaña Rodrigo Rojas, quien es ingeniero civil industrial con posgrado en logística y supply chain, con más de 20 años de experiencia en logística y operaciones del mismo rubro. Además, es fundador de Logística, plataforma de Latinoamérica de triple resultado, impulsor de la primera Unión de Transportes Pymes Chile, creador de la Carta de Navegación Logística y Logística Circular, socio fundador del Comité de Logística de IP Chile de la Cámara de Comercio de Santiago, conferista y columnista de medios nacionales y extranjeros, integrante del panel de logística APEC 2020, gerente de operaciones y logística de algunas empresas como Macisa, Homex, Guio, entre otras. Autor del libro Simplificando la Logística, una mirada triple resultado del año 2021. Rodrigo hoy nos hablará acerca de la logística triple resultado. Pero antes de dar comienzo a esta interesante charla, le solicitamos completar el formulario de asistencia para que así después podamos hacer llegar el diploma de participación a la misma. Bueno, sin más que agregar, doy la palabra a Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Un agrado estar hoy día en la tarde acá con usted. Sí, lo único que les voy a pedir un poquito de disculpa porque ando con medio, como dicen en el campo, ando medio tomado, un poquito de la garganta, pero así somos los logísticos, de repente pasamos frío en la bodega, así que de repente nos resfriamos más. Así que, sin más que eso, bueno, hoy día vamos a conversar un poco de lo que es este tema del triple resultado, que lo tienen que haber escuchado en muchas partes. ¿Y qué significa? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Si se come, se compra? O qué viene también con el tema de la logística circular? Vamos a hacer un repaso por la ley REP también, que hoy día está muy en boga en Chile, más o menos poner el contexto. Así que, pero primero, para los que no saben quién es de logística, tengo un video de 30 segundos solamente para que sepan, no sé si se comparte con audio. Ahí sí, ahí sí. Voy solamente para que puedan conocer qué hace de logística. Solo es una breve introducción. Estamos metidos en toda la área de la logística, desde la formación hasta los proyectos logísticos. Vamos a entrarnos en lo que vinimos, a nuestra querida logística de triple resultado. Eh, después, si quieren, al momento de finalizar, ahí podemos ver las preguntas y todo, ningún problema. Le pusimos el futuro ya está aquí, básicamente porque cuando empezamos a hablar de logística de triple resultado y cuando nació toda esta idea, la verdad es que con suerte todavía estábamos en la etapa de poder tener medidas de seguridad en el transporte o en las bodegas. Estamos hablando hace 20 años atrás. Estábamos recién tratando de impulsar que la gente usara sus chalecos de seguridad, su elemento, su EPP, etcétera. Entonces, lo de triple resultado está bastante lejos, que fuera logística verde, que fuera temas ambientales, sociales, etcétera. Pero esto viene de alguna parte, y ese de dónde viene es lo que vamos a tratar de dilucidar. ¿Cómo nace la logística de triple resultado? ¿Por qué, cuándo, cómo y dónde? Nace
de una anécdota de nuestros amigos de la salud, que estuvieron muy, muy en boga en la pandemia, y en la pandemia se vio también que tuvimos algunos de los problemas que gatilló, porque este tema de triple resultado. Pero para poder llegar a entender esto, tengo que contarle un cuento. En el año 2003, para los que son más viejos, yo soy más viejo, pero en el año 2003, yo estaba chico en esa época, había un ministro de salud muy famoso en su minuto, que estaba la embarrada en Chile, desde Arica a Punta Arenas, y habían quiebres de stock de leche en los consultorios. Había cero abastecimiento en la leche. Es decir, las pobres familias, ustedes saben que las familias vulnerables van a los consultorios, sobre todo en los pueblitos más chicos, del sur, del norte, etcétera. Prácticamente el alimento que tienen nutritivo estas familias. Y le fueron a preguntar al ministro, po, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué hay desabastecimiento de leche en todos los consultorios a nivel nacional? Y este ministro llegó y le contestó a todos los periodistas en ese minuto y le dijo, estaban ahí los periodistas, estaban entrevistándolo, y de repente llega y le dice, pregúntenle a las vacas. Esa fue la frase que se mandó el ministro de Salud de esa época. No les voy a decir el nombre, después al último les puedo decir el nombre, pero y era el ministro del presidente Ricardo Lagos, 2003 más o menos aproximadamente, y llega y le dice a todos, pregúntenle a las vacas. Yo me acuerdo que en ese minuto ya habíamos formado el año 2002 el Comité de Logística de Chile, recién incipiente, éramos como 15 profesionales, y el 2003 estábamos ahí con las comisiones y viendo a dónde mejorábamos la logística. Y este personaje se manda esta frase. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simple. Si el ministro dijo, pregúntenle a las vacas, fuimos a preguntarle a las vacas. Entonces, hicimos una conferencia de prensa con las vacas, obviamente, y las vacas nos vinieron a contestar. Año 2003, imagínense, ya las vacas daban conferencia de prensa. Ojo que estas vacas son entre Osorno y Temuco, son esas vacas bacanes, es decir, son las que nosotros vamos después a sacar leche. Entonces las vacas nos contestaron. ¿Y qué fue lo que nos dijeron las vacas? Que habían quiebres de stock, que las personas de Senadaz no saben comprar, que se demoran en llegar, que no tienen control en Senadaz, cosa que después ha sido largamente comprobado, que los inventarios han regulé, que no, es decir, no hacían ni siquiera inventario, y que en el fondo no le podían echar la culpa a ellas porque fueran vacas patipelano, eso no correspondía. El problema eran otros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Falló la cadena de suministro. Pero aquí la diferencia entre esta cadena de suministro y otra es que esta tiene una implicancia. ¿Y qué ha pasado después? Después de este cuento han pasado 21 años, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado después de 21 años? ¿Ha cambiado algo después de estos quiebres de stock en los consultorios, etcétera? Siguen los mismos problemas. Hay castigos de medicamentos, medicamentos vencidos, vacunas vencidas, no llegan ni siquiera ¿cómo se llama? Los diferentes órganos cuando se hacen trasplantes, porque no hay una logística eficiente. Hay temas de crisis sanitaria. eh, Hay una cantidad importante de disposición final de los medicamentos, de estos medicamentos. Es decir, en la logística de salud, que estábamos viendo con el tema de las vacas, ha pasado de todo. Gracias a este cuento y a este tema es que empieza a estructurarse lo que denominamos el triple resultado. ¿Por qué razón? Porque esto tiene implicancias evidentemente medioambientales con la disposición final y todo, pero lo más importante es que aquí no es como si tenemos un quiebre de stock en el supermercado, que no tenemos algún yogur o alguna cosa. Aquí quebramos con medicamentos que tienen una implicancia social. En el tema de las vacunas, hubieron vacunas vencidas el año pasado, antepasado, en donde se inyectaron personas con vacunas vencidas y algunas murieron. Y otras, en algunos casos, no les llegó el medicamento y también fallecieron en el intertanto. Aparte de todas las cosas que sabemos de las colas, las filas y todas las listas de espera, eso, las listas de espera. De todas esas cosas, y esto no es una logística propia, es una logística con comportamientos lógicos, operacionales, pero tiene una implicancia social. Es decir, el hacer mal la pega logísticamente en esta área tiene un efecto social y puede generar prejuicios a la comunidad y todo el cuento.
Por eso hablamos de, en cierta parte, de triple resultado. Vamos a entrarnos un poquito, yo les voy a ir contando ahí por qué nace también el tema medioambiental, y ahí vamos a ver el tema de logística de la salud, digo, logística circular. Como pueden ver, ¿qué entendemos en el fondo por la logística de triple resultado? Voy a graficárselo en nuestra querida Carta de Navegación Logística. La Carta de Navegación Logística no es más, como lo definimos también hace como 2005, 2006, como el típico mono. ¿Por qué hablamos del típico mono? Porque siendo una empresa manufacturera o una empresa comercializadora, el mono o el dibujo, esto lo tuve que explicar en inglés en algún minuto porque decía típico mono, pues, medio racista, no, por el draw, que es dibujo, dibujo, el típico mono de monito, de dibujo. Y para todos los canales de distribución se comporta de la misma forma, siempre se comporta de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia que hay con este típico mono? Es que la base es la misma, pero aquí empezamos a separar las operaciones. Tenemos una logística operacional que involucra todo lo que es el transporte. Como todos saben, el transporte es prácticamente el 50% de los costos logísticos. Después viene el 25% del control de existencia. La logística inversa va de los 10, 12, 15%, dependiendo de algunas operaciones. Después tenemos lo que es la logística estratégica, que teniendo la logística operacional aceitadita, bien, esto genera un valor agregado que los clientes lo valían y todo el cuento. Y de ahí pasamos de una logística que es operacional, es física, pasamos a una logística estratégica. Aquí estamos hablando de calidad, cantidad y oportunidad. Es decir, que el producto llegue en calidad, en cantidad y oportunidad. Cuando tenemos eso, ya la logística dejó de ser camiones, dejó de ser temas operacionales o bodeguero, fletero, etcétera, y pasó a ser una herramienta comercial, porque estos son los elementos de negociación. Hoy día acuérdense que hay inclusive hasta multas si algunos proveedores no cumplen con esta logística. Y todo esto, todo este típico mono, esta carta de navegación logística, siempre bajo un paraguas, que en cada una de las etapas, desde los proveedores hasta el end user, que son los clientes finales, tiene que ir el lógico con el físico en paralelo. Quizás para los logísticos esto puede salir muy lógico, pero ustedes saben que lo obvio es lo más difícil de explicar. De esto, a su vez, tenemos la logística inversa, que muchas veces confunden la logística inversa con la logística circular. La logística inversa son los productos en devolución. La logística circular, después vamos a ver que es un proceso aparte, englobado en la planificación de la demanda. Por eso la flecha va para el otro lado, porque así se alimenta. Desde cuando estamos en una política pool, el cliente es el que dice lo que se demanda, y no antiguamente como era una política push, que hacíamos producto y lo metíamos a la fuerza. Aquí tenemos el tema de la logística circular, que es una cadena completa de vuelta, pero este es el contexto. Si nosotros nos metemos en la definición de triple resultado, podemos ver que tenemos una logística operacional que la componen los flujos físicos de la cadena. Estamos hablando de todos los flujos físicos de la cadena, desde el movimiento de existencia, repaletizado, todo los valores agregados entre medio, el transporte, en todos sus modos, no solamente en el modo rodoviario, sino que en el modo aéreo, marítimo, etcétera. Todos esos movimientos se consideran dentro de esta logística operacional. Cuando pasamos a la logística estratégica, estamos hablando de los componentes de agregación de valor y los estratégicos comerciales, los que generan que el cliente nos compre por tener un buen servicio. Y ahí entramos con la promesa al cliente, que la promesa al cliente es mucho más que un nivel de servicio o que una OTIF, que es on time in full, que es la promesa al cliente es lo que uno le da de valor a un producto en particular. Si esa promesa al cliente no se cumple, muchas veces ese valor, este producto pierde valor. Y esos son el gran salto que hemos dado logísticamente, y que de repente se ha hecho a través de blockchain, se ha hecho a través de supply chain, pero en el fondo conceptualmente es lo mismo. Es decir, es cuando nos eligen por haber hecho bien esta base de la pirámide que se llama logística operacional. Y la tercera pata, que son secuenciales, primero hay que tener una buena logística operacional, darle valor agregado, y una vez que tenemos esas dos patas listas, podemos hablar de logística social ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos pretender ser eficientes logísticamente, ambientalmente y socialmente si es que no tenemos los otros dos prerequisitos anteriormente aceitados, es decir, que funcionen a cabalidad. No podemos pasar a una logística estratégica si nos falla el transporte, por eso son secuenciales. ¿Me explico? Esa es como la idea que hay detrás. Vamos a un ejemplo práctico. Les voy a mostrar
un ejemplo de triple resultado. En este caso, en la primera unión de transportistas PYME, nos demoramos hartos años en hacerla, eh, pero que en el fondo se puede visualizar cabalmente cuáles son estas separaciones. Se los voy a mostrar. Al principio eran los eternos fleteros. Así tomamos los transportistas cuando empezamos a trabajar con ellos. Quiere decir, transporte informal, cliente pagaba el flete, no existían contratos ni condiciones de seguridad, nada. Esperaban hasta una semana en las plantas productivas carga. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue primero cambiarlo. Ustedes saben el concepto antiguo de fletero, que era muy despectivo por lo demás. El se fleta. Los fleteros eran estas personas que se ponían afuera de alguna bodega, un centro de distribución o de otro lado y prestaban sus servicios, esperando ahí, esperando al cliente, leían el diario. Es como quien las personas que de repente están esperando ahí que les lleguen los clientes. El primer paso fue esta profesionalización y transformarlo de fletero a transportista. ¿Cómo lo hicimos? Cambiando la imagen corporativa, dejando súper claro cuál era el transporte y distribución, el transporte interbodega, separar los tipos de transporte, uniformarlos y perdón, automatizarlos. Eliminamos los pagos manuales, implementamos los carrozados en Chile, etcétera. Todos los contratos con imagen corporativa, y así empezamos a dar este salto de fletero a transportista. Pero el paso siguiente después fue transformarlo en operadores de transporte. Una cosa muy distinta, ser transportista, que en su cabeza tengan el camión, el chofer, que el petróleo, y otra cosa el servicio. Y cuando uno los transforma en operadores de transporte, ellos ya están más enfocados al servicio y pueden tomar una planta completa, generar sinergia. Y aquí hicimos la licitación, sumamos a los servicios que son anexos al transporte. Por ejemplo, los encarpadores. Esto fue un trabajo bien bonito porque con los encarpadores, nosotros lo que hicimos fue estas personas que amarran los camiones. Perdón. Estas personas que amarran los camiones, los formalizamos, los generamos como empresa y les dimos una razón social y todo, y ellos empezaron a facturar. Entonces empezamos a generar un cambio en estas personas. De la informalidad, la mayoría de los transportistas que hay ahí eran choferes de su camión y se transformaron en empresarios. ¿Cuál es la línea del tiempo? Cambiamos de fletero, transportista, operadores, al día de hoy ser una empresa certificada. ¿Por qué triple resultado? Al hacer ese trabajo, que como vieron en la línea del tiempo duró prácticamente 10 años, tenemos una disminución, un efecto ambiental por disminución de flota, cubriendo los mismos volúmenes de carga, que eran muy grandes, pasamos de 200 camiones a 90. ¿Qué implicó eso? Una disminución importante en la huella de carbono, prácticamente a la mitad. ¿Por qué un efecto social? Porque en el fondo potenciamos a las pymes, es decir, le dimos la oportunidad a personas, choferes, camiones, transportistas, que eran muy pequeños y que jamás hubiesen podido tener la oportunidad de trabajar en una empresa grande como esta forestal que estamos hablando. Por eso tuvo un efecto social. Estos choferes se transformaron en sociedad anónima y hoy día facturan del orden de los 5 millones de dólares, para que se hagan una idea. Y antes facturaban 5 millones de pesos mensuales, en forma separada. ¿Y por qué tuvo un efecto económico? Porque, porque el hacer toda esta optimización de transporte implicó ahorros para la empresa de $400.000. Esto es lo que se denomina un proyecto de triple resultado, que en el fondo, en su implementación, tiene los tres patas. Tiene tres efectos súper claros. Perdón. Dicho eso, tenemos también dentro del triple resultado lo que es la logística circular. La logística circular está, como ustedes pudieron ver con Mega Transporte, con esta primera unión de transportistas PYME, hicimos 4 al final. La logística circular va por el lado más ambiental, más verde, más de sostenibilidad y sustentabilidad, sustentabilidad ambiental. ¿Qué es
¿En qué parte estamos con esta logística circular? Si lo vemos bien, nosotros en esta base de la logística, como les explicaba, necesitamos, perdón, necesitamos tener una base operacional muy sólida, muy sólida. No podemos pasar a una base estratégica si no tenemos la base de la pirámide operacional. Esto es ley. Muchas veces, en esto he sido súper crítico en algunas veces, en el fondo es muy difícil dar saltos cuánticos cuando hay las condiciones higiénicas operacionales no funcionan bien. Sueldos de choferes, capacitaciones, condiciones de infraestructura, elementos sanitarios, etcétera. Todo lo que hace que la parte operacional funcione bien. Ahí podemos pasar a la parte estratégica. Y con eso podemos hacer esta base social ambiental. Y en la parte ambiental es donde nos metemos en logística circular. Pero la logística circular viene de economía circular. Yo no sé si todos manejan el concepto, pero la economía circular, como su nombre lo dice, se devuelve. Por eso se confunde mucho con la logística inversa, logística reversa. La logística circular es un proceso inverso, que es distinto, es una cadena inversa. No es la devolución de un producto. Si nosotros, no sé, por poner un ejemplo, compramos un mercado libre y devolvemos el producto, lo enviamos y se produce una devolución a un local, a un punto de despacho, y se acabó el problema. Pero la disposición final, el reproceso, todo lo que viene después, es otra cadena logística. Inclusive, a veces marca transformación. Entonces, es importante tener claridad de eso. Aquí tenemos dos patas en la economía circular de la Fundación Ellen MacArthur. En nuestro libro de Simplificando la Logística, nosotros explicamos bien el tema de la logística circular y tenemos permiso perpetuo de la Fundación Ellen MacArthur para el uso del concepto circular. No así la definición, porque la definición está basada en el cruce de la Carta de Navegación Logística, inversa. Aquí tenemos dos patas, tenemos al consumidor y tenemos al usuario. Si ustedes se fijan, todos los desperdicios, los reprocesos, todos los remanentes que van quedando en cada uno de estos procesos cuando es una orientación al servicio, usuario o al consumidor, tienen lógicas distintas. El consumidor es de consumo, el otro, el usuario, muchas veces está con servicios, o con los mismos computadores, o los otros son más orgánicos, tienen que ver con esa lógica, pero siempre con estas patadas hacia atrás. Esta es la base, pero para esto nosotros llegamos y pensamos, repensamos en las 7 R. Esto no hay ningún afán aquí de autorreferencia con R, por Roja, por Rodrigo, no. No, R, pues, tampoco es por reciclaje, fue casualidad solamente. En la parte lógica habla de repensar los modelos, los procesos y de rediseñar. Acuérdense que el lógico es toda la parte sistema, planificación, lo que no se ve. Lo operacional es reutilizar, reparar, remanufacturar, reciclar y recuperar. Esta es la 7R. Pero fíjense que reciclar muchas veces, todo lo que es economía circular o todo lo que es logística inversa, siempre está orientado al reciclaje. Y dicen, ya, listo, estamos haciendo reciclaje, pero eso es una de las tantas patas que tiene la economía circular y una de las tantas patas que tiene esta logística circular. Y ahí está el físico. Cada una de estas operaciones son cadenas logísticas distintas y no necesariamente es una devolución. ¿Me explico? Es un proceso distinto. Por eso hablamos de logística circular. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Dentro de la ley REP hay 7 productos prioritarios. Dentro de esos productos prioritarios están los neumáticos. Me acuerdo que juntamos un grupo de ingenieros, empezamos a levantar las cadenas de cada uno de estos productos prioritarios. Esta es la cadena logística o la carta de navegación logística de los neumáticos. Hasta acá, hasta el end user, estamos tiki-taka. Pero de ahí empieza otra cadena logística. Una de las cuales es el reciclaje, otro es el reutilizamiento,
que es reutilizar, que en el fondo es reparar a través del recauchado, y lo otro es la disposición final. Cada una de eso es una cadena logística distinta. Por eso hablamos de que logística circular no es una devolución, ¿me explico? Muchas veces lo tienen como muy conceptuado, así que "Ay, devolvamos este producto". No, es darle disposición final, que puede ser reciclando, ojalá, siempre, y no tener que llegar a un estero o algún punto en alguna, al lado de un lago, eso ojalá nunca pase. Por eso hablamos de logística circular. ¿Cuáles son los desafíos asociados a la ley REP? Solamente para los que no saben, la ley REP es una ley que se creó en el año 2016, en mayo del 2016, por muchos abogados, muchos abogados, muchos abogados, muchos abogados. Y cuando salió esta ley de muchos abogados, me acuerdo que el Ministerio de Medio Ambiente nos llamó, como cachábamos algo de logística, nos llamaron y dijeron, oye, está súper bien del papel, los artículos, las cuestiones, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Porque hay productos. Fíjense los productos prioritarios. Los productos prioritarios que lleva la ley RED son aceite y lubricante, aparato eléctrico, batería, envase, embalaje, neumático y pila. Ahí están los 7, claro, porque ahí están los envases y embalaje. Y uno de esos son los neumáticos. Lo que habla la ley REP es darle disposición final, es decir, tener la trazabilidad de cada uno de estos productos. Y había métricas, metas, solamente para que se hagan una idea. Los neumáticos del año 2021, si no me falla la memoria, tenían que tener el 50% ruteado, reciclado y dándole disposición final. Eso todavía no se ha podido cumplir, porque para eso hay que generar condiciones. Y esas son las condiciones que da logística, logística circular, logística de proceso, etcétera. Con lo cual hay una tremenda oportunidad. ¿Cuáles son los desafíos aquí en la ley REP con respecto al tema de logística circular? Es darle visibilidad y trazabilidad a los productos. Cuando uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, un neumático se confunden con todo, no saben dónde están. Primero es tener esa trazabilidad. Y ahí hay varias experiencias europeas con RFID, QR, etcétera. Pero el concepto es la visibilidad y la trazabilidad de estos productos. Centro de consolidación en multicliente. Es inoperante pensar, por ejemplo, si tenemos empresas de neumáticos, Goodyear, Firestone, Bridgestone, Michelin, etcétera, y más otras marcas que las que no se vienen a la casa. Y que cada uno tenga su lugar de consolidación e inoperante y en costos no funciona, bajo ningún punto de vista. Por eso es importante tener centro de consolidación en multicliente. Eso quiere decir, para un canal, para un tipo de producto, tener, tener un solo lugar en donde lleguen todos, independiente de la marca. Por eso hablamos multicliente. Una vez teniendo eso, podemos tener la remanufactura, la reutilización y generar estas cadenas de logística circular para cada uno de esos lugares. Eso es importante. Y lo otro, que algo que cuesta mucho, mucho, todos hablamos de colaboración, pero cuando queremos compartir las logísticas, como que hasta ahí no va a llegar la colaboración. Pero aquí se necesita logística colaborativa, es decir, alianza multiempresas complementarias. Esos son los desafíos que tiene la ley REP, esos son los desafíos que se están trabajando en algunos casos y que están asociados a logística circular. ¿Ok? Dicho eso, que yo creo más o menos algo ya se entiende lo que es una logística de triple resultado, que es lo que vemos hoy en Chile, logísticamente hablando. Esto está levantado de clientes actuales. Esto es lo que hoy día se está viviendo en Chile. Ni siquiera nos vamos a meter si lo que está pasando en China, no. Lo que sí acá tenemos demanda con alta incertidumbre. No hay, esto no es tirar y abrazarse como dicen en el fútbol, sino que hay que trabajar con esta incertidumbre. Y por lo cual, esa incertidumbre hace que
las operaciones logísticas tienen que ser mucho más flexibles, ¿ok? Por eso, si ustedes se fijan, ha proliferado harto el tema de las bodegas móviles. ¿Por qué pasa eso? Porque son más bonitas, porque no, las bodegas móviles acercan los stocks a los puntos de demanda. Cuando nosotros tenemos bodegas fijas, y ese es un punto importante, cuando tenemos bodegas fijas, el problema es que la tenemos fija ahí y muy difícil trasladar todos esos armatostes, 18.000 metros cuadrados. Es difícil llevar a Enea a Puerto Montt. En cambio, las bodegas móviles ayudan en esa flexibilidad. Y esto tiene que ver con la incertidumbre que hoy día pasa. Antiguamente teníamos que los distribuidores o los clientes eran los que estaban reduciendo stock. Hoy día también los productores están reduciendo stock. Es decir, todos quieren tener el sueño del pibe, que es capital de trabajo movilizado. Cero. Cero. Es decir, ¿por qué? Porque los costos financieros de eso son muy altos en los estados de resultados. Tenemos la logística sostenible, que es lo que hemos estado hablando con el tema del triple resultado, que hay integración. Esto es súper relevante, ¿eh? Y sobre todo para los nuevos logísticos, los nuevos ingenieros logísticos, técnicos logísticos. He impensado hoy día hacer un proyecto logístico sin tener en consideración los temas de comunidades y temas ambientales. Es decir, no podemos tener camiones que estén botando aceite al lado de un jardín infantil. De partida no podríamos tener un jardín infantil al lado de un centro de distribución, el que tiene que salir del centro de distribución. Muchas veces hay operaciones hoy día ferroviarias, hay operaciones de puertos, les puedo dar millones de ejemplos con respecto a eso, que son los puertos los que van a tener que salir en algún minuto. En la zona sur hay varios casos. Tenemos tenemos en la zona central también lugares donde quedaron confinados estos centros de distribución al lado de poblaciones o villas, y hay mucha presión ciudadana por sacar estas operaciones. Así que a la larga, y aquí no sirve la excusa porque lo hemos vivido en los proyectos, pero si yo estaba antes, después llegaron las personas, no sirve. Esto es un tema súper relevante hoy. Los trenes están creciendo como alternativa. Yo creo que todavía falta mucho, pero se está haciendo cosas a nivel de ferroviario para algunas cargas de larga distancia. Solamente como dato, hoy día solamente en la red de F se transportan 11 millones de toneladas al año. Yo creo que pocos saben ese número, pero 11 millones de toneladas no es despreciable. Ahora, no es la matriz completa, pero se mueve carga en tren, por si acaso. El outsourcing vuelve no a estar de moda. ¿Por qué vuelve a estar de moda? Porque durante la primera mitad del año 2000, del 2002 hasta el 2008, estuvo muy de moda. Pero algunos operadores no cumplieron las expectativas, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y las empresas empezaron a tener su operación in-house propia. Ahora, como hay más expertos, se ha trabajado más el tema logístico, se volvió a externalizar, ya externalizar con expertos. Y por último, está muy enfocado el tema de la promesa del cliente que estábamos hablando, es decir, el foco 100% en cumplir al cliente, no en costos. Y ahí hay muchos operadores que todavía tienen la imagen antigua de que la logística tiene que ser barata y hay que explotar al transportista. No, el cliente está dispuesto a pagar más porque el producto le llegue cuando le dicen que va a llegar, ni antes ni después. Eso es la promesa del cliente. Ahí es interpretación, pero quienes ve problemas o oportunidades, aquí claramente está lleno de oportunidades, muchas oportunidades para trabajar. ¿Qué se nos viene logísticamente, dado todo lo que le he contado? A duras penas con mi cara, pero dado lo que hemos podido hablar. Se nos vienen tres patas. Una es la tecnología, que ya está, en cierta manera, y tenemos la electromovilidad, el hidrógeno verde. De hecho, tenemos ahí unos proyectos en tema de hidrógeno verde, pero no solamente para el tema de camiones, para el tema de grúas, sino para todos los modos de transporte. Se está experimentando mucho con esto, con temas energéticos y cómo sacarle más provecho y disminuir la huella, evidentemente. Pero por sobre todas las cosas es mejorar la eficiencia.
La electromovilidad todavía está muy de eslogan, y se ha conversado mucho, todavía falta mucho por desarrollar, los puntos de recarga son importantes, el tema de las mantenciones, el tema de la autonomía, todavía hay muchas cosas que están ahí en veremos, pero que son parte de esta tecnología nueva. ¿Para qué hablar del Big Data de planificación de transporte, de demanda, de ruta, de los predictores, la inteligencia artificial? Ya está más que sabido de que ya estamos inmersos en eso, no hay mucha vuelta. Desde el punto de vista logístico, estas son las tendencias, van para allá y cada vez se está haciendo doble clic sobre eso. Después tenemos todo lo que son las operaciones. Tenemos un área de tecnología y un área de operaciones. Y en las operaciones, sin duda, la economía circular, que era lo que hemos estado conversando, se están creando muchos proveedores de reciclaje, proveedores para poder cumplir con esta promesa de poder reciclar, cumplir la CTR, la ley REP, etcétera. Hay mucha presión medioambiental, por lo general, de muchos mercados internacionales, de ahí parte, por eso la minería siempre la lleva en esto, la parte industrial también la lleva porque hay muchos requerimientos, inclusive de los propios clientes de afuera. La integración modal, es decir, la integración de distintos modos, esto es todavía está en pañales. eh, y es porque tenemos un problema, hemos conversado con el ministerio, que tenemos muy buena onda, que todavía está disgregada la información. Todavía, si yo les digo que ni siquiera sabemos cuánto se mueve en carga por camión dentro de Chile. Sí sabemos por avión hacia afuera, por tren, por barco, evidentemente, porque los flujos documentales están súper claritos. Sale la frontera y uno sabe cuánto sale. Pero lo que se mueve internamente, recién estamos viendo cómo a través de servicios de impuestos internos podemos dar más o menos certeza sobre eso. Y lo otro, obviamente, es la seguridad del transporte. Otro punto que es súper relevante es el tema de las personas. Y aquí, pues, sobre todo para Chile, que está creando estos nuevos profesionales sustentables con visiones de largo plazo y todo, aquí está calzado como anillo al dedo. Es decir, para poder cumplir con todas las condicionantes anteriores, este triple resultado. Ojo, la logística verde tiene que ver con un proceso de transporte que está asociado a la huella y todo el cuento. Es una parte de logística de triple resultado. Lo están viendo, ¿no? Igual que logística circular también es una parte de logística de triple resultado. El paraguas es la logística de triple resultado. Cuando hacemos doble clic nos metemos en logística verde, nos metemos en electromovilidad, nos metemos en todas estas cosas. Bueno, hay muchos conceptos involucrados también. Pero los profesionales de triple resultado en transporte y en logística en general, eso es lo que se viene. Faltan muchos profesionales muy orientados a transporte, que tengan harta experiencia en transporte para todo lo que se viene, no solamente con temas de la logística propiamente tal, sino cómo funcionan los equipos, no se van a transformar en mecánicos, pero sí tienen que saber cuáles son estas brechas, si es que se le quedan pan a algún equipo. Y por eso el tema de la visión ambiental y todo, y los nativos con nueva tecnología. Y lo otro es la reconversión de los transportistas. La reconversión, aquí hay una reconversión importante que todavía falta. Hay muchas empresas de transporte que han dado el salto. Las empresas de transporte grandes están migrando a ser operadores logísticos más que operadores de transporte. Porque yo siempre lo he dicho que es mucho más fácil ser operador logístico cuando uno es transportista que ser operador logístico cuando uno no es transportista, porque el transporte es la columna vertebral de las cadenas logísticas en general. Es el que hace el conector de todos los diferentes etapas de la cadena. Eso es lo que se nos viene, aquí hay un bonito desafío. Yo por lo menos, a todos los alumnos, yo lo haría que se metieran harto en tema de la ley REP. Yo creo que hay una brecha importante ahí en la implementación de logística y circular, en todo lo que es la operación de electromovilidad, no el equipo. Aquí también hay un problema. Muchas veces se cree que estamos haciendo electromovilidad porque compramos 100 buses, 20 camiones y 30 cuestiones. Ese no es el problema. El problema es cómo hacemos que la operación logística sea con equipos de hidrógeno verde, con petróleo, con, no sé, paneles solares, lo que sea, funcione. El objetivo final, el cumplimiento de la promesa del cliente. Ese es el objetivo final. Nunca perder de vista eso. No marearnos con el medio
así como también la tecnología es un medio, no es el fin. El fin es cumplimiento de la promesa del cliente. Ese es el fin de la logística, es cumplir en calidad, cantidad y oportunidad. El cómo se hace, hay millones de formas de hacerlo. Ese es lo que les puedo decir. Y por último, para redondear, para no dar la lata de esto y poder dejarlo en las preguntas, tratemos de hacernos nuevas preguntas. No tratemos de contestar las preguntas que hoy día existen, porque esto está demasiado dinámico y cada vez vamos a tener que hacernos, ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué? Nosotros empezar a preguntarnos, no empezar a tratar de responder lo que había antes. Ese es como el mensaje que les puedo dejar. Eso, no sé si tienen pregunta, un comentario, tomate, lechuga, garbanzo, lo que sea. Voy a dejar ahí a, a Carlos. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, hay una pregunta de Francisco. No sé si quisiera hacerla él mismo antes de Hola, buenas leer. Ajá. noches. Sí, muchas gracias. Disculpe, me conecté un poco tarde, no pude tomar la sesión de un principio, pero desde la parte que tomé es muy interesante. Rodrigo, buenas noches. La primera pregunta es, hablaste justo yo cuando estaba hablando de bodegas móviles y un término o un concepto que me llamó mucho la atención, pero me salta la duda porque los comercios también son móviles. O sea, el comercio en sí es móvil, es dinámico. Entonces, de donde está la demanda, me imagino que se mueve la bodega, pero ¿cuáles son los costos asociados a ese dinamismo? Porque me suena a elevado, sin conocerlo, mover una bodega de un lugar a otro en función a su demanda, porque todo traslado requiere una planificación y un tiempo. Entonces, según su experiencia, si hay alguien en el mercado actual que lo esté utilizando para poder buscarlo y estudiar un poco más en profundidad. Y tengo otra pregunta, pero me gustaría primero escuchar esta. Ok, ok, Francisco. Mira, hoy día se está utilizando en millones de lugares, pero lo primero antes de meterse en qué lugares, primero hay que entender en qué canal estamos situados, en qué canal de distribución. Acuérdense que tenemos varios canales de distribución y la logística va cambiando dependiendo del canal de distribución. Por ejemplo, el canal de retail, les voy a nombrar algunos canales: retail, minería, forestal, distribución, industrial, manufacturero, automotriz, alimento, agroindustria. ¿Se fijan? Cada uno de esos canales tiene una logística distinta. Y en algunos puede funcionar las bodegas móviles, que no es más que, son bodegas de abastecimiento. No es que por ejemplo, alguna bodega de spot, donde requeremos, por ejemplo, faenas, las faenas mineras, utilizan mucho las bodegas móviles porque van moviéndose, no son estáticas, son dinámicas. También la faena en el sur, que tiene que ver con abastecimiento de productos, con zonas de explotación. eh, por ejemplo, todo lo que es las cámaras móviles de frío, son bodegas móviles. Sin ir más lejos, solamente para que lo tengan en su cabeza, los camiones reefer son bodegas móviles, son cámaras de frío móviles. Los camiones son bodegas. Pero cuando hablamos de bodegas móviles, de esta infraestructura que está en el mercado, que hay varias, pero no quiero hacerle propaganda a las marcas, pero en el fondo, las faenas de agroindustria, por ejemplo, de captura, la ponen en algún lugar físico, en la región del Maule, en la región del Biobío, en la región de O'Higgins, en la región de Ñuble, donde está la agroindustria más fuerte, Araucanía también. Colocan muchas veces estas bodegas móviles por explotación de cosecha y hacen toda su logística. ¿Por qué? Porque a veces los tiempos de duración entre traslado desde el punto de origen hasta una cámara, un punto de reproceso, un punto de consolidación, de repente es muy largo y puede ir en contra del producto. Por esa muchas veces se hace eso, de estas bodegas móviles. Pero hay que situarse en qué canal estamos, porque dependiendo del canal es donde nosotros jugamos con eso. Por ejemplo, en retail, que está entrando muy fuerte, sobre todo en algunas comunas de la zona oriente de la capital, los micro hubs. Los micro hubs que están en estacionamiento, en subterráneos, etcétera, hoy día están funcionando, y funcionan perfecto. Pero es para esa realidad. Pero no puedes hacer un micro hubs para una planta minera o una planta industrial. Es decir, todas estas bodegas de paso o estas bodegas flexibles tienen su lógica dependiendo de qué canal es la que estamos atacando.
Ah, ok, muchísimas gracias, lo entendí mejor. Lo había tomado desde la perspectiva en que yo movía mi depósito a distintos lugares. No, pues se refiere a pequeños depósitos que vamos instalando en función a la demanda local que vamos a tener en esa explotación o faena. Es que O lo que sea, pasa es que lo que se mueve, en una sí, minera o en una agroindustria o la pesquera me hace sentido porque ellos tienen faenas estacionarias por sector y van moviendo su bodega en función a esa ubicación. Pero no así, por efectivamente. ejemplo, en el caso mío que tenemos una distribuidora, yo no muevo mi bodega porque mi negocio es otro, es distinto, ¿no? Mi demanda es totalmente móvil, o sea, no me conviene estar un día en un lugar a otro porque me implica mover toda una bodega. Entonces ahí Efectivamente. lo que hace es lo que dices tú, esos spots, esas pequeñas bodegas me funcionan mejor con micro stock, pero que van en función a la demanda local. O sea, yo sé que si son margarinas las que más se venden, guardo solo margarina y no las tengo en una bodega central. Ahí lo Ujú. entendí mejor. Y quisiera hacerte Por la eso, segunda sí, pregunta, dale. disculpe. Sí, Los desafíos y las enseñanzas que nos dejó el COVID. O sea, una de las primeras cosas que se me vienen a la mente con lo que fue la pandemia fue los impactos que tuvimos con la gran conexión que tenemos hoy en día o la gran dependencia que tenemos hoy día es con la internet y toda esta conexión global que tenemos, que se vio derechamente muy, muy, muy golpeada. Y por ahí en una clase de innovación salió el término volveremos a lo análogo, volverá a ser lo análogo una alternativa. Entonces, mi pregunta va a los desafíos, usted como profesional con mayor experiencia, ¿cómo hoy día la logística está preparada para enfrentar un apagón? De repente se hablan de tormentas solares, de repente se hablan de carencias de recursos, etcétera. ¿Cómo hoy día la logística se prepara a eso? Porque yo escucho mucho de IA, escucho mucho de tecnologías, pero todas dependen a conexiones, ¿no? ¿Cómo hoy sí. día funciona un depósito totalmente actualizado cuando se te corta la luz? Sí, bueno, funciona. De hecho, esto tiene que ver con los planes de contingencia y por eso nunca hay que perder de vista el tema del diseño de las cadenas logísticas. Yo una de las cosas, cuando me ha tocado hacerle clase a profe y todo, una de las cosas que más le inculco es que aprendan a dibujar el típico mono. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes están inmersos, perdón, en una industria, en una empresa, ustedes tienen que tener clarito cuál es su cadena logística. Y va a ser el mono, en una papel, en una hoja, en un Excel, da lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre hay caídas de sistema, siempre. Y esos caídas de sistema tienen que tener planes de contingencia. Vamos a funcionar manual, ok, y se hacen procedimientos para funcionar manual. Se hacen guías manuales, se hace todo manual. Después, cuando ha pasado semanas que empresas han funcionado en forma manual, ya hay que seguir funcionando de esa forma. De hecho, me acuerdo para el año 2000, que se pensaba que prácticamente iban a llegar los ovnis, que se iba a acabar el mundo y todas las cosas del mundo. Bueno, ahora ya se está acabando el mundo, pero en esa ocasión, en ese cabo de mundo, se hicieron planes de contingencia, que al final no fueron necesarios. Yo estaba muy chico, recién egresado a la universidad, pero era poder hacer los planes de contingencia en papel por si fallaban todos los sistemas. Creo que lo único que hay que estar preparado es que las empresas tienen que tener claridad de que tienen que tener esto como plan B o plan. Tener planes de contingencia en las operaciones logísticas es vital. Uno no puede confiarse 100% en lógico y físico. Uno puede llevar, de hecho, en un Excel o hasta en papel, en un Cardex. Acuérdense que los logísticos antiguos lo llevaban en Cardex. Y eran libros contables. Yo los vi a varios logísticos haciendo eso. Si hay que hacer eso, hay que hacerlo. Lo que pasa es que hoy día con los volúmenes que tenemos es un poquito más difícil. Pero la respuesta va por el lado de la contingencia. Hay que tener planes de contingencia. Muchas gracias. Parezco abuelito así ya. Sí, de hecho, les quería comentar un poco la experiencia. Bueno, yo trabajé por muchos años en Chile Express y recuerdo que cuando recién ingresé a Chile Express era manual, así como lo menciona Rodrigo, y nosotros teníamos que generar manifiesto y se escribía orden por orden el número y así después, inclusive se le hacía el tracking a las piezas para saber dónde se fue una encomienda, dónde está la otra, y cuáles llegaban, y no, era todo, todo manual. Entonces yo creo que es bastante importante lo que dice Rodrigo, el saber tener ese resguardo de, porque, o sea, ahora hasta el clima.
si nos vemos que, o sea, acá yo vivo en Enea, y sí, el otro día nomás se cortó la luz para acá y la verdad es que estuvimos toda una noche. Entonces acá hay muchas empresas que trabajan de noche y que hacen sus procesos así, que no sé si habrán tenido algún resguardo de ver cómo hacer funcionar igual su operación. Francisco, Sí, y disculpa Carla si estoy acaparando las preguntas, si hay otra, por favor, me, no, me dicen, no, yo me quedo ujú, callado, pero tengo otra pregunta, Rodrigo, que por ejemplo me llama mucho la atención en cómo hoy día Chile, en particular, está preparado para un comercio tan global, o sea, mm, tan tecnológico, porque sabemos que Chile cuenta, y a mí me sorprendió mucho, con un plan de contingencia, no un plan, tiene una política de ciberseguridad muy potente, pero sabemos que las industrias están en Chile culturalmente muy retrasadas. Cómo va toda esta inmersión de nuevas tecnologías que vemos que existen ya en los comercios? ¿Cómo Chile está tan preparado? Según su visión, ¿qué tan preparados estamos para comenzar a innovar con estas nuevas tecnologías, ya sean tecnologías verdes, como habla de los camiones eléctricos, y los desafíos que plantea también Chile siendo un país tan centralizado? O sea, vemos un Santiago totalmente colapsado y pensamos en vehículos verdes que necesitan áreas o vías un poco más expeditas, porque no me imagino un vehículo eléctrico 3 horas en un taco. O sea, dudo que no tenga dificultad en llegar a destino. Entonces, ver un poco ahí si hay desafíos más allá de solo implementar, sino que también viene un tema de gobierno, ¿no? De cómo el gobierno está trabajando también con las industrias para poder implementar estas nuevas áreas verdes y también energía renovable. Saber si la empresa, yo sé que hay algunas viñas que están implementando sistemas de energía solar en todos sus procesos y que ha resultado bastante bien, pero no he visto así en la industria propia, es en Santiago capital, ¿no? Siempre en viñas que están alejadas de la capital, que yo creo que ese es el mayor desafío, poder movernos dentro de Santiago, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esa visión de implementación de estas nuevas tecnologías y cómo también se ven las empresas preparadas a nivel de profesionales y de cultura organizacional de implementar estas nuevas tecnologías, Sí. sin caer en un riesgo, ¿no? Ujú, sí, sí. A ver, yo discrepo un poco el tema de ciberseguridad. Es algo que hemos abordado hartas veces en varios congresos. Lo he hablado, tengo un par de empresas amigas que son bastante expertos en ciberseguridad. De hecho, son estos hackers buenos, inclusive. eh, y me dice que Chile estamos completamente al revés. Es decir, estamos muy vulnerables a ataques cibernéticos y perder la trazabilidad. Es decir, de verdad estamos muy vulnerables. Yo creo que hemos ido más rápido con el hashtag de electromovilidad que con lo real. ¿Qué voy con eso? Que siento que nos falta todavía algunas condiciones higiénicas. Por ejemplo, sería súper bueno tener blockchain. Blockchain me refiero a tener apertura de cada uno de la cadena. Es decir, cualquier ente que esté involucrado en una cadena específica, de algún producto específico de comercialización, debiera en alguna pantalla estar viendo el proceso completo. Estar viendo el proceso completo con su guía, con sus formularios, con todo. En cierta manera, el CISEX o alguno de estos herramientas tecnológicas como la comunidad portuaria, en algunas cosas en particular, han podido mejorar eso. Pero es un batch, no es la cadena completa. Y hacia atrás echo de menos todo lo que pasa antes de llegar al puerto y, y cuando llega al puerto de destino. Creo que lo otro es súper predecible, que es lo que estamos hablando. Es súper fácil tener esa data, esa información. Pero internamente, cómo se mueven, eh, creo que... ¿Sabes lo que me pasa? Y creo que lo grafiqué en algún minuto de esta forma. Creo que en algunos tramos de la cadena logística estamos pavimentados, con doble vía, full equipo, y en otras pasamos a ripio, asfalto, a caminos de tierra. Es decir, no tenemos homogeneidad en la unión de cada una de las etapas de la cadena. Siento que de repente pasamos de un barco con trazabilidad completa a un tren con guías espectacular y pasamos a camiones Rampla de 100.000 pesos que ya en un contenedor y se están cayendo solos y muchas veces con sus documentos sin trazabilidad, ni siquiera con GPS. Entonces, ¿Y eso por qué puede ser? pasa por costo. Muchas veces hay muchas empresas que por costo utilizan este tipo de transporte y también por costo no quieren subirlo a darle visibilidad. Porque no solamente la trazabilidad,
sino que en la visibilidad de lo que está pasando en la cadena. Yo creo que ahí falta, pero más que el Estado siempre va detrás prácticamente de la iniciativa, siempre son los privados los que van llevando la punta de lanza y el Estado se va sumando y va generando normativa. Y siempre, Y disculpe, disculpe que lo interrumpe, pero para profundizar ese punto, tendrá que ver también con un poco de la oferta económica que hay en el mercado para la industria. Es decir, por ejemplo, cuando habla de ese tipo de transporte, aquellos transportes que hoy día ofertan, hablamos de un pequeño monopolio, hay tres, cuatro grandes y el resto son chicos que no cumplen los estándares. O sea, ¿hay oportunidades de inversión al respecto? Sí, ¿Existirá ahí una oportunidad? sí, yo creo ya hay varios chicos que lo están haciendo muy bien también. O sea, eso, en general hay harto. Y yo creo que hay oferta. Falta también profesionalizar el transporte. Eso está clarísimo. De hecho, creo que hay todavía brecha y es parte de la parte logística operacional. Y de repente siento que nos pasamos a los drones, a los paneles solares y todavía no solucionamos la parte higiénica. Siento que eso es lo que me pasa. Por los mismos ejemplos que yo les estaba dando, que hoy día no sabemos, dicho por el ministerio hace 2 semanas atrás, no sabemos cuánto se mueven en transporte de carga por camión dentro de Chile. Un dato básico. Se estima, no, pero esas estimaciones, mira, estuvimos trabajando durante muchos años, y les voy a contar una anécdota, con que el costo logístico de Chile era el 18% del PIB. Eso. Y eso nació, yo estaba cuando nació eso, y fue en un comité de logística de la Cámara de Comercio, donde prácticamente empezamos a hacer estimaciones, pero no había mucho sustento detrás. Siento que, por lo mismo que te estoy diciendo, si ahora no está esa información, antes menos, entonces nos tirábamos varios carriles, el 5% del costo de transporte, y salieron varios números ahí de eso. Hoy día tenemos cierta certeza que no estamos tan equivocados. Yo creo que hay un margen de error, pero cuando estamos hablando del PIB, un punto porcentual del PIB te genera educación gratuita y de calidad. Entonces, es relevante. Los costos logísticos en Chile son muy altos, pero es porque nos tocó vivir en Chile, nos tocó ser Chile. Chile está alejado operacionalmente de todos los países de demanda a nivel de exportaciones e importaciones, y dentro de Chile, para poder satisfacer cada uno de los puntos, también es muy costoso. Uno no puede llegar y decir como producto, decir, yo soy un producto ultra mega wow, y tengo presencia en de Arica a Punta Arenas menos Punta Arenas, Iquique, Antofagasta, porque no llegas, aunque sea un 1% de tu demanda. Tú no puedes decir eso, porque volvemos a lo mismo. La logística tiene que generar valor agregado. Pero, ¿cómo lo hace? Por eso me gusta lo de Mercado Libre, porque en cierta manera él se moja con una promesa al cliente. Dice, si no te gustan 10 días, chao, lo devuelven. Se acabó el tema. No preguntan nada. Esa declaración de principio es demasiado potente. No le están preguntando cuánto te cuesta el camión, si tenéis camiones para devolver los productos, tenéis que almacenar en alguna parte. No está preguntando nada de eso. Está anunciando una declaración que es logística estratégica, cumplir en calidad, cantidad y en oportunidad, y decir que va a ser eso. Y nadie está hablando de camiones, ni de bodega, ni de nada, porque pasaron al otro nivel. La logística de ellos pasó a tener un carácter estratégico. Por eso tiene muchas barreras de entrada, no solamente el marketplace, que el marketplace es muy bacán y tienen todas las cosas, sino que es todo lo que hay detrás que hace que eso se cumpla. La pirámide. Disculpe, pero esa propuesta de valor que entrega ahí Mercado Libre no también tiene un riesgo asociado, porque claro, como bien dice usted, se tiran un poco y se juegan un poco, se juegan bastante con decir, ok, no hablemos nada de eso, para que el cliente no tiene por qué saber de eso, y asumimos nosotros. Porque Es que no igual lo hay un asumen riesgo ellos, ahí, ¿no? es ¿No? que no lo asumen ellos. Ah, ok. Son un marketplace. Entonces, en el fondo, el problema es del proveedor y está dentro de las condicionantes. Y dentro de eso está provisionado. Entonces, los riesgos son bastante acotados. Es distinto si uno, un solo ejemplo, me acuerdo cuando esto de la promesa del cliente. Si no te llega la pizza en 30 minutos, gratis. Duró 2 semanas. ¿Han escuchado que la pizza ahora es gratis si no les llega en 30 minutos, no? Ah, ¿por qué? Porque no pueden cumplir con la promesa del cliente. Chan, chan. Very simple. No
No sé si algún Muchas otro gracias. participante tendrá alguna consulta para Rodrigo antes que finalicemos la charla. Al parecer no hay más preguntas. Hola, Hola. hola, sí, yo me quedé con la duda con el tema de la inscripción que dijo al principio, que hay que mandar unos datos Ah, para un tema está de un en el certificado. chat, está la lista de asistencia. El link En para el que chat. ustedes completen, ahí se las voy a reenviar ahora, de nuevo, Ah, ya, para perfecto. que así hacerles llegar el diploma de participación a la charla. Ahí la acabo de volver a anexar al chat. Ok, Ujú. muchas gracias. ¿Ya? Solamente el nombre, no tarjetas de crédito, por favor, porque ciberseguridad está complicada. No, no pedimos Claro. nada, ningún antecedente tan personal. No, no, Yo broma. me Ah, quedé con una pregunta y también dando vuelta, a ver. aprovechando que está aquí usted. Habló de el transporte multimodal. Yo lo conozco más que nada en el transporte internacional, donde de alguna forma se hace la unión de un transporte a otro, de un modo de transporte a otro, para ir pasando en sí el transporte de la mercadería de un país a otro, pero a nivel nacional, ¿nosotros realmente lograremos generar un modo de transporte multimodal? No sé, por ejemplo, que pasemos de un camión al avión o del camión al tren para transportar solamente a nivel nacional. ¿Estamos Ujú. listos como para eso? Es que hoy día, Carla, lo hacemos, de cierta manera, ¿Ya? lo hacemos con el modo ferroviario, de hecho. El modo ferroviario tiene esa particularidad porque el modo ferroviario, por mucho que se quiera hacer el agrandado y Ajá. diga el tren, no, aquí me las traigo Peter, el tren necesita el camión y necesita el barco, necesita el avión, necesitan al resto de las cosas. Entonces, en cierta manera, el modo ferroviario, de hecho, me ha tocado participar en 4 proyectos ferroviarios en donde hay multimodalidad. El proyecto Anglo American, el de Las Blancas, que está ahí camino en la ruta 5 hacia el norte, pasado Tiltil, Montenegro, para allá. Ahí hay una estación multimodal que hicimos y que llegan en camión el concentrado de cobre, se sube al tren y después llega al puerto de Ventana en barco. Mm, Entonces, hoy día se hace. Lo mismo con un proyecto de Codelco en El Teniente, que lo hicimos también, bajada se llama Caracoles, Corralones. Bueno, bajaba de allá arribita, del cerro, en camión, llegaba a la estación Eteo Olivar, en Rancagua, se subía al tren en contenedores y llegaba al puerto de Ventana también. ya, pero Y no la es algo tan multimodalidad, masivo así como lo que se pudiera ver, por lo, ejemplo, lo a otro más en a nivel retail. internacional. No, lo otro en retail, lo que tenemos son algunos cross-docking que cambiamos más que de modo de transporte, de Ujú, tamaño de transporte, que pasamos de camiones grandes a camiones ujú. chicos, el cross-docking que es traspaso de muelle, em, eh, y alguna otra, estamos haciendo multimodalidad cuando, por ejemplo, el salmón sale vía aérea, después va en camión, y así, también hay los berries, también tienen algo de multimodalidad. Todos los que son cadenas de frío tienen varias multimodalidad, por eso es importante mantener esa cadena de frío. Ahí también hay harto. Pero sí, se da en ese tipo de escenario. Son los transportes más grandes, más masivos, y alguna multimodalidad en transportes de retail, con alguna caja que llega en camión al aeropuerto, Ujú, se sube y llega al destino y después vuelve a hacer la distribución. Eso, ya. como por ahí va, pero Bueno, me se imagino que hace. ahora, por ejemplo, inclusive está con el tema de que Correos de Chile haya llegado a la isla de Pascua también. Ujú. Em, Eso igual genera también una multi modalidad al tener que llevarlo en camión Sí, al pues, aeropuerto y del aeropuerto hacia allá. efectivamente, eso es la multimodalidad. Sí, ya.
en una Quisiera Ya, misma aprovechar de cadena. ujú. hacer una última pregunta. Francisco, diga. Disculpe, Rodrigo, no, 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 tengo un par de no, más no hay preguntas. problema. No, Pero no, es sí, más que es para nada tratar su de que visión, me... más que nada su visión. Yo hace un par de años intenté iniciar un negocio de auditoría y control de inventario como un servicio externo a las empresas porque mi experiencia en el rubro radica en retail y multinacional en el área de insumos médicos. Entonces veía una Ujú, oportunidad de negocio ahí que no consideraba menor, pero llegó pandemia y vino todo este tema de la recesión que impactó las carteras de las empresas. Por tanto, externalizar un servicio que siempre se ha llevado internamente fue un poco resistente. Entonces lo tuve que dejar en stand-by. Su visión con respecto a este punto de, es es sano, ¿cierto?, de que las empresas externalicen una auditoría de ese tipo de control, sobre todo cuando hablamos de inventario wall to wall, desde una pequeña hasta una gran empresa, que desde mi experiencia hay muchas falencias internas, ¿cierto?, que se vician precisamente por las labores diarias. Si bien no todas las empresas tienen un área de mejora continua, o tienen un programa de gestión de control de calidad interno que te ayude a mejorar tus procesos, ujú. caemos en vicios que afectan tu operación y aparecen a ver descuadres que se identifican una vez al año y que impactan la empresa. O sea, tenéis que hacer provisiones sobre cosas que no teníais presupuestadas y que te impactan en negocio y los veis después los resultados y todos se quedan mirando y quién es el culpable. Y hay un flaco que está sentado en un escritorio todo el año solo, que no le habla a nadie y que después le van a preguntar todo, oye, ¿y qué pasó con esto? Entonces, su visión con respecto de cómo las empresas, eh, eh, a ver, eh, ¿es bueno que las empresas externalicen este tipo de auditorías, de control de inventario, sobre todo pensando en un wall-to-wall, o es algo que se debe mantener aún así internamente en un control? Sin dejarlo de lado, por supuesto, pero me refiero más a un análisis más profesional, ¿no? A ver, yo de partida, a priori, por definición, yo soy un enamorado de la contraposición. Es decir, en inventarios tiene que existir una contraposición. Siempre, siempre. Es decir, muchas veces los dueños del inventario son el área de logística, antiguamente era el área contable. Pero esta medición tiene que existir, es sano que exista. Pero la única, y estoy de acuerdo que sea externo también. Aquí lo único que creo que es relevante en esto es que ese externo tiene que ser experto en el producto, porque hay un problema también con empresas que pueden prestar servicios, pero muchas veces no conocen el producto. De hecho, me tocó millones de veces, millones de empresas, eh, llegaban, no sé, estas grandes empresas auditoras multinacionales y mandaban cabros que con suerte sabían lo que era un pallet. Y ese es un problema también. Es decir, Bueno, porque mi está bien que propuesta de se audite. valor está precisamente enfocada en eso y lo planteé desde ese punto de vista, porque comparto mucho contigo que me tocó la experiencia de tener servicio externo, contratamos servicio externo, y ¿Sí? claro, llegaban jóvenes que se contrataban por el día y tenía que explicarles desde cero, o sea, oye, un producto se Una cuenta en pérdida de tres tiempo. piezas, claro, y te hacían un servicio sumamente lento, ¿no? O sea, tenía ya a veces una noche para hacer un inventario de 13.000 pales y se volvía todo un desafío, no porque el negocio fuera difícil, sino porque precisamente la gente que se No contrataba conoce el no era ad producto. hoc, ¿cierto? No. Claro, Hay un claro, problema, es que y te lo digo por experiencia, es decir, porque dentro de la empresa nosotros también hemos prestado servicio de toma de inventario, pero antes de esa toma de inventario, antes de ir a prometer esa promesa al cliente, hemos ido a aprender del producto, entender claro. las codificaciones, entender los tipos de productos, porque si no es un Yo, desastre. yo siempre proponía 3 meses previos, ¿no? Porque había que 3 meses de un programa donde tenías que los primeros 2 meses era precisamente un estudio en negocio, que se hacía como auditor, para poder el último mes crear una GAN que te llevara a entender lo que iba a Ujú. hablar, porque finalmente no podía auditar un inventario, como bien dice usted, que no conoces. Porque se vuelve un desafío porque te encuentras con una situación compleja cuando no sabes qué es En lo la que vaya a contar. preparación, lo que pasa es que en la preparación del inventario, de hecho, en algún minuto creé un área de control de inventario precisamente por eso. No es el inventario propiamente tal, es la preparación del inventario. Quiere decir, cortes documentales, congelación de saldo, análisis ABC, rotación, etcétera. El análisis del inventario, no el inventario, no la toma física. Ir a contar cosas, cualquiera lo puede hacer. El tema Exacto. es que eso que están contando tengan súper claro. Y lo otro, después viene con la interpretación de ese inventario. Porque muchas veces dice, oh, ya estamos súper bien, nos sobran hartas cosas. Siempre cuando te sobran una parte, te está faltando en otra. Es correcto.
ahí viene el conocimiento también, que yo también era parte de mi propuesta de valor, de conocer cuáles eran los flujos internos que te iban a afectar el inventario, porque tenía situaciones, por ejemplo, en el caso de equipos, en donde tenía equipos que estaban en devolución, otros están en préstamos, otros están en saldos depreciados, y contabilidad te los tira en cuentas que no están legibles para el operador, pero sí en la contabilidad, y eso te va ensuciando finalmente un resultado, porque inflaya un inventario y ahí nace esta propuesta de valor. Entonces, usted me habla, me dice, entonces que está bien en el área de negocio, pero hay que profesionalizarlo para que sea efectivo, ¿no? Hay que O estudiar el especializarlo, producto, especializar. especializarlo, porque puede haber, no es lo mismo, y yo te invito a que parcialices si vas a hacer ese negocio, parcializa el mercado, ve si vas a tomar inventario en el canal de distribución forestal, o en el minero, o en el de retail, no mezcles, especialízate porque son completamente distintos. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, damos término ya a esta charla. Gracias, Rodrigo, por su tiempo y su esfuerzo por haber estado No, ahí. De verdad, agradecemos mucho esta instancia y le recomendamos, bueno, de hecho les recomiendo poder ver el libro de Rodrigo, Simplificando la Logística, que de alguna forma él muestra de todo lo que estamos hablando hoy en día en palabras muy sencillas. Es un libro de bastante apoyo como para ir comprendiendo un poco mejor y traerlo inclusive a los temas más cotidianos que nosotros podemos tener en nuestro día a día. Así que los dejo invitados también a revisar ese libro y bueno, tal como mencionaba anteriormente, agradecer a todos de su participación y sobre todo a Rodrigo por su excelente charla. no, muchas gracias a todos por la invitación, por la audiencia también. Ahí en el chat les dejé el link está todavía en oferta con precios cyber el libro en Mercado Libre, así que los que quieran. Y también tenemos un convenio con IP Chile, así que ahí ustedes lo ven. Es el más vendido de Mercado Libre, así que algo no estará tan mal hecho. Tiene muchas cosas que mejorar, pero por último uno lo hizo no por negocio, sino para poder apuntalar en la enseñanza de la logística, que es lo que nos gusta. Así que muchas gracias y disculpe si estaba un poquito afónico, porque de verdad esto de los cambios de temperatura de verdad ha sido heavy. No, y de verdad, cuídese y ese resfriado para que no pase a mayores. ¿M? Muchas gracias. Ya, que estén todos muy bien, gracias. Gracias a todos, que estén muy bien.